abdomen es. Abdomen no es tan sencillo de evaluar. Por ejemplo, eso dice en la literatura, que el abdomen se considera una caja de Pandora. ¿Por qué caja de Pandora? ¿Qué es la caja de Pandora? Todos los males entonces, no sabemos lo que nos podemos encontrar en esa caja. Es más, medicina de primer mundo ya casi ni le da importancia a la semiología abdominal y prefieren irse directamente a estudios complementarios como cuáles. Tomografías, ecografía, eso, prefieren hacer eso y le dan poca relevancia a la semiología. Pero nosotros todavía le damos relevancia, es más, debería tener una importancia para no pedir estudios fuera de lugar, o que les cuesten tanto al Estado, al seguro, al mismo paciente. Son caros los estudios de abdomen. No he llevado imaginología, así que no lo voy a molestar tanto con eso. Pero aquí estos estudios de imagen sí van a entrar a la salud, porque es importante. Empezamos por el motivo de consulta. Tenemos trastornos de la deglución, trastornos de la digestión, náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, constipación. ¿Qué será? Lo contrario de diarrea, ¿no? Estreñimiento. Trastornos de la defecación y otros trastornos anorrectales, y finalmente ictericia. Todos más o menos se lo están imaginando, tal vez estos no tanto. Trastorno de la digestión. Pregunta exacta. No de todos los exámenes, pero algunos de la disfagia. ¿Qué se considera disfagia? Dificultad inmediata para trasladar los alimentos sólidos o líquidos de la boca al estómago. Disfagia, dificultad para la deglutir, para la deglución. Eso es disfagia. Se clasifica en dos: la orofaringia y la esofágica. Cuando hablamos de orofaringia, ¿a qué nos referimos? La dificultad para deglutir, para pasar los alimentos de dónde a dónde, al oral hasta el esófago. Ya la esofágica es cuando llegó hasta el esófago. No parecería tan importante porque ese acto ocurre en muy poco tiempo, pero para la causa sí es bastante importante. La disfagia orofágica, ahí incluye todos los músculos de la masticación y deglución, es bastante complejo. Hay varios músculos, varios nervios, núcleos del tronco encefálico que incluyen para esta. Entonces nos hace pensar en enfermedades neurológicas como los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Hemos mencionado ya. Si bien no es parte de esta unidad, va a ser del siguiente. Significa que algo ha pasado en el cerebro. Dice que algo ha pasado, engloba dos grandes cosas. Una es, como compañera, que no ha llegado sangre, que es el infarto, o el otro es, como su compañera también, que ha sangrado el cerebro. Ahora, ¿qué va a pasar si sangra o se tapó una arteria en el cerebro? ¿Qué va a suceder? Esa área del cerebro, cualquiera que sea, va a dejar de funcionar de forma normal, o probablemente deje de funcionar totalmente esa área. Entonces, según el área afectada, va a provocar más o menos daño. En este caso, los más comunes son cerebral media, que es la región temporoparietal. ¿Qué es lo más común del accidente cerebrovascular? ¿Cómo quedan los pacientes? Que no puede. ¿Qué es hemiparesia? No sé si todos saben. Hemi es la mitad. Tenemos o hemiparesia o hemiplegia. ¿Se acuerdan la diferencia que les he mencionado? Una es que ha disminuido la fuerza y el otro no nada. ¿Cuál sería plejía y cuál sería paresia? Disminución de la fuerza muscular. Plejía. Por ejemplo, la paraplegia, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El paciente está parapléjico.
cuadripléjico. ¿Por qué le digo paraplegia? Porque es el más común que encontramos, ¿no? Que no mueven las piernas, la parte inferior. Pero es lo más común que tenemos en los accidentes cerebrovasculares. Se daña un lado del cerebro por la forma de implicación. Y ese lado del cerebro hace que no puedan mover el otro lado del cerebro, que es lo más común. Pero aparte de eso, suelen tener afasia. ¿Qué es afasia? Pueden expresarse, pueden hablar. Y acompañado de eso que no se menciona tanto, tengo dificultad a veces para hablar cuando no estoy afásico. Y si tengo dificultad para hablar, también probablemente tenga dificultad para también tenga disfagia. Y si tengo dificultad para deglutir, que muchas veces damos por alto, ¿qué le puede pasar al paciente con dificultad para deglutir? Y le doy comida, ¿qué le va a pasar? Eso, la comida en vez de ir al esófago se va a ir hacia la vía aérea, hacia la tráquea. ¿Y qué le pasa a un paciente que le va a comida a la tráquea? Se ahoga o qué más le puede pasar. O puede tener dificultad para iniciar la deglución y porque la misma se asocia con regurgitación nasal, tos, sensación de ahogo, neumonía, inhabilidad para masticar, para propulsar, babeo, dificultad para iniciar el acto de deglución. A ver, vamos uno por uno. Dificultad para iniciar la deglución. Bien, hemos mencionado, los músculos no están coordinando bien, la mitad está bien, la mitad no, y puede pasar una parte del alimento a la mitad. ¿A qué se referiría regurgitación nasal? ¿Qué es regurgitar? Devolver. Nasal sería que devuelva alimento por la nariz. Tos, ¿por qué se tiene que tener tos? Si está pasando una parte del alimento, por más pequeñito que sea, no estamos hablando que está pasando una arveja, estamos hablando que está pasando incluso pequeñas gotitas de líquido hacia la vía aérea. Entonces, como reflejo aparece la tos, reflejo de la defensa. Sensación de ahogo, por más pequeño que sea lo que ha pasado, puede haber paso. Muy peor que es grande el pedazo de comida que ha pasado. Neumonías aspirativas, el alimento ya está en vía aérea y tiene bacterias, tiene virus, e incluso si hay reflujo más asociado, puede tener contenido ácido, que va a provocar una neumonitis química. Inhabilidad para masticar, que está asociado a lo mismo, inhabilidad para propulsar la comida hacia la faringe, lo mismo, babeo por la misma discoordinación muscular ahí. Y dificultad para iniciar el acto de deglución. Esos pacientes, ¿qué les haríamos entonces? Si tengo dificultad, tengo disfagias y sé lo que me puede pasar, ¿qué tengo que hacer? Y si es mucho tiempo, voy a tener al paciente 2 años con nosotros. Así que no va a poder, a pesar de la fisioterapia, no puede quedar. Vena, no, Marina, en vena es menos, porque es más riesgo de infección. Eso. Luego ahí, la gastrostomía, por ahí pongo la zona. Más eficiente va a terminar siendo, depende, si es mucho tiempo. Gastrostomía. Agarro un agujero directo al estómago, por ahí meto la zona. Es más eficiente para el paciente, menos riesgoso para el paciente, incluso hasta más cómodo. Porque estamos hablando de un paciente que está frustrado, que no puede moverse, probablemente no pueda hablar, no pueda quejarse de que se está ahogando. Esto va a ser mucho mejor para él. Disfagia esofágica. El alimento ya ha pasado al esófago. Una vez que pasó al esófago, tengo lesiones mecánicas obstructivas o trastornos motores. No se asocia a regurgitación nasal porque el alimento ya está en el esófago. No hay tos o neumonía aspirativa. El paciente localiza el síntoma, sabe que le estamos dando. Alguna vez no sé si les ha pasado que quieren comer algo demasiado seco y sienten que se quedó por ahí. A eso se le llama la disfagia esofágica. Y el paciente localiza, sabe que algo está mal por ahí, tiene dolor torácico, puede tener una regurgitación tardía, puede haber odinofagia, otro término para el examen, odinofagia. Uno era disfagia, ¿qué es? Disfagia es para deglutir. Odinofagia es dolor. ¿Qué puede verse en otras patologías? ¿En qué otra cosa pueden ver odinofagia, por ejemplo? No, que no tengan disfagia, pues se quejan de dolor al tragar. Amigdalitis. Bueno, la amigdalitis puede
no es exclusivo de la disfagia laudinofágica. La disfagia esofágica puede ser tanto sólidos como para líquidos, o puede ser progresiva. Lo normal es que sea progresiva. ¿Qué significa que sea progresiva? Primero se van a quejar de que los sólidos no están pudiendo pasar, y por tanto, ¿qué hacen si no pueden pasar sólidos? Agua toman cada rato para pasar eso. Luego, con el tiempo, ni siquiera los líquidos pueden pasar. Ya, a eso se llama disfagia progresiva y nos ayuda en el diagnóstico diferencial. Esto no sé por qué remarcarlo, pero está aquí. La diferencia. Aquí hay un video que no sé por qué ya no funciona. Office es lo que mostraba el video, que tomaba el líquido, que estaba en amarillo, y ese líquido debería pasar aquí, pero por algún motivo una parte pasaba la vida. Era lo único que mostraba el video, por este caso. No funciona. Diagnóstico diferencial. Ahí tengo que tener en cuenta la odinofagia. Pues, pero hemos dicho que la odinofagia puede haber en la odinofagia, es parte. Pero podemos ver, como dijo su compañera, por ejemplo, una amigdalitis, tengo una odinofagia que no tiene nada que ver con la disfagia. Hay que buscar la causa del globo histérico. Y los pacientes aseguran que se les ha quedado la comida ahí trancada por algún motivo y no hay nada. Eso pasa en los pacientes con crisis histéricas, crisis de ansiedad. Orofaringia, enfermedades neuromusculares como causa, como ejemplo el accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, en la enfermedad de Parkinson, en la esclerosis múltiple, en la esclerosis lateral amiotrófica, en la miastenia grave, en las miopatías inflamatorias, trastornos motores, en la disfunción del esfínter esofágico superior. Tenemos el esfínter esofágico superior y tenemos el inferior. Una relajación incompleta. Acalasia cricofaringia. Aquí va otra pregunta de examen. No con esto. Solamente acalasia. Porque más común es la acalasia del esfínter esofágico inferior que la del superior, en este caso. El término acalasia, ¿qué significa? Que hay una falta de relajación del esfínter esofágico. Más común es la inferior. Si no relaje, ¿para qué sirve el esfínter esofágico inferior? Exactamente. Y si no se relaja, ¿qué cree que va a suceder? Comen un pan, por ejemplo, no relaja, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a quedar el pan? Va a pasar al estómago. Entonces va a empezar a acumularse el alimento en el esófago. Y ahí voy a ver. Yo, si tengo sospechas, le pido una radiografía contrastada. Una radiografía esofágica contrastada. Y se hacen varias secuencias, se hacen 4 o 5 radiografías, donde le doy al paciente una solución de contraste, un vaso de bario. El bario es un metal líquido que se ve en la radiografía como una mancha blanca, se ve radio bajo. Entonces, toma eso y se empieza a dibujar el esófago. Y me encuentro con un esófago grueso, ancho y una punta como un reloj de arena. Ahí pienso en acalasia. Entonces empiezo a tener un mega esófago, porque como no se relaja ese esfínter esofágico inferior, más que todo, más común que el superior, empieza a dilatarse ese esófago. Entonces ya saben lo que es acalasia, falta de relajación del esófago. Defectos estructurales como el divertículo de Selter. Es básicamente un divertículo que está ahí en la pared posterior del esófago. Más lo van a entender con una imagen. Neoplasias, resecciones quirúrgicas, radiación de la orofaringe, conversión intrínseca como bocio. ¿Qué era el bocio? Hipertrofia de la glándula. ¿Y qué tiene que ver eso con la disfagia? Osteofitos, ¿qué es un osteofito? Eso todavía no sé si habrán visto. Osteofitos son crecimientos óseos que se ven bastante comunes en enfermedades reumatológicas como la artritis. Imagínense la vértebra que está aquí, llega hasta por acá y empieza a crecer por acá. Un pedazo de hueso como un pico. El pico del loro, le dicen los radiólogos. Y eso obviamente hace compresión sobre el esófago. Este es el divertículo de Selter. La bolsa es una debilidad de la pared del esófago que hace que se cree una bolsa paralela. Entonces se acumula alimento. Y ahí los pacientes tienen muchas veces bifagia, osteofagia y halitosis. Y halitosis es otro término que voy a entrar. Y halitosis es mal aliento.
Disfagia esofágica, trastornos motores como la acalasia, que ya hemos mencionado que es, el espasmo esofágico difuso. ¿Qué particularidad tiene esta patología? Es el primer diagnóstico diferencial del infarto agudo de miocardio, que significa que muchas veces lo que creen que es un infarto en realidad es un espasmo esofágico difuso. Entonces, ¿de qué se quejará el paciente? ¿Ah? Dolor torácico, y como el esófago pasa por aquí, muchas veces el retroesternal piensan que es miocardio, ¿no? Esclerodermia. Esclerodermia es una enfermedad autoinmune que afecta el tejido conectivo y lo va reemplazando con un tejido más sólido. Y la piel de los pacientes se va endureciendo como si fuera un plástico más grueso. Los dedos, al endurecerse todo el tejido conectivo, ni siquiera pueden moverse, quedan como maniquís básicamente. Al principio la expresión facial de estos pacientes cambia de tal manera que al principio se sienten felices porque rejuvenecen. ¿Por qué? Porque pierden todas sus arrugas faciales y con el tiempo empiezan a plastificarla. Van a ver eso, hemos visto por lo menos 2 al año en el hospital. Estos pacientes, ese tejido conectivo, no solamente se afecta a la piel, también las mucosas, entre ellas las del esófago, y por tanto terminan haciendo disfagia, reflujo, y se alteran los sistemas esofágicos. Lesiones estructurales obstructivas, intrínsecas o intrínsecas, la estenosis péptica. ¿Qué será una estenosis péptica? Ahí vamos a buscar el término péptico. Más comúnmente han debido escuchar lo que es una úlcera péptica. ¿No es así? ¿Qué entendieron por úlcera péptica? Lo que quieran, no hemos llegado, así que pueden equivocarse. Úlcera péptica, ¿qué entenderían por una úlcera péptica? ¿A qué les suena eso? Vamos a preguntar otra cosa. ¿Quién tiene por una úlcera gástrica? Una úlcera, ¿qué sería una úlcera duodenal? Una úlcera en el duodeno. Cuando decimos úlcera péptica, es cuando no estamos seguros si será gástrica o úlcera péptica, en general. Es una úlcera en cualquiera de estos lugares. Péptica, ¿pero por qué péptica? Porque está producido por la pepsina. La pepsina, ¿para qué sirve? La pepsina es una de las enzimas de la digestión, para degradar las proteínas. Por tanto, va a digerir cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los pacientes con gastritis, por ejemplo, las úlceras. Entonces, son lesiones producidas por el ácido clorhídrico y la pepsina. La pepsina se produce cuando se activa con el ácido clorhídrico, se convierte el pepsinógeno en pepsina. ¿Ya? Entonces, tiene que haber acidez ahí, tiene que haber un medio ácido. Entonces, ¿qué será una estenosis péptica del esófago? ¿Es normal que haya ácido clorhídrico en el esófago? ¿Dónde debería estar el ácido clorhídrico? ¿Y hasta dónde debería llegar ese ácido clorhídrico? Hasta el ángulo de Trace del duodeno, exactamente está ahí. Más adelante vamos a ver por qué está hasta el ángulo de Trace del duodeno. ¿Ya? No debería estar en el esófago no está preparado. Por eso cuando hay reflujo, ¿de qué se quejan los pacientes? Llega el ácido, se quejan de pirosis retroesternal, que es el ardor detrás del esternón. Entonces, estenosis péptica, ya podemos entender un poquito más. Estenosis péptica será cuando esa mucosa ha estado en contacto tantas veces con el ácido clorhídrico del estómago que se lastima, se ulcera. Y si hace una úlcera, las úlceras finalmente terminan cicatrizando, y la cicatriz ya no es algo normal y retrae el tejido. Todas las cicatrices son retráctiles, ¿no? Entonces, todo alrededor del estómago hace una cicatriz y termina siendo una estenosis. ¿Se acuerdan que era estenosis? Que se achica y el espacio de esa luz. Entonces, estenosis péptica, ya están imaginando que es una lesión secundaria a reflujo gastroesofágico. Pero esa estenosis va a producir que no pase tan fácilmente el anillo de Schansky, que es en el esófago inferior, que básicamente es un recubrimiento de mucosa y un anillo fibrótico. Vamos a ver igual una imagen y ahí van a entender un poquito más. Cáncer de esófago, extrínseco, tumores del mediastino,
Dilataciones auriculares izquierdas, dilatación auricular izquierda, y insuficiencia cardíaca con dilatación mega auricular. ¿Qué tiene que ver una mega auricular con la disfagia? Eso, comprime y la disfagia. Ese es el anillo de Schatzky. ¿Y tiene solución este anillo? Hacen una endoscopía, inflan un globo, se abre el anillo y ahí es el caso. Solución, no está difícil de solucionar. Pero hay que diagnosticar, hay que ver. Enfoque diagnóstico. En la anamnesis, ¿qué le vamos a preguntar al paciente que tenga disfagia? ¿Qué tipo de alimentos produce los síntomas? ¿Es con sólidos, es con líquidos, es con ambos? ¿Ha cambiado el tiempo? ¿Es intermitente? ¿Es progresiva? ¿La dificultad a la deglución es al inicio o después de la deglución? ¿Comienza en forma brusca? ¿Dónde siente que se le atasca el alimento? ¿Hay síntomas asociados? ¿Qué síntomas? Dolor torácico, pirosis, que ya hemos dicho que era pirosis. Dolor juguete, dolor con la deglución, regurgitación, tos. Existen síntomas neuromusculares asociados como diplopía. ¿Qué era la diplopía? Visión doble. Y si tengo diplopía, tengo que empezar en un problema. ¿Qué más? Disfonía, disfonía. ¿Qué será disfonía? Disfagia, dificultad, la dicción. Disfonía, ¿qué es la fonación? Entonces, disfonía será debilidad muscular. ¿Qué es para pensar en problemas neurológicos? Hay pérdida de peso. Si tengo pérdida de peso, ¿en qué tengo que sospechar? Tengo disfagia, pérdida de peso, cáncer, esófago, uso de medicación habitual. Aires, ¿qué tienen que ver aquí los aires? ¿Qué son los aires? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles conocemos? Son los aires. Bueno, sí es un aire. ¿Qué más? El más famoso es la aspirina, ya vieron. El cotorolaco, el ibuprofeno, todo. ¿Y cómo produce gastritis? ¿Son inhibidores de la COX? No, no es así. Entonces, si yo consumo aires, es muy probable que tenga gastritis o reflujo gastroesofágico y tenga disfagia. Antiácidos. Los antiácidos, ¿cuáles los consideran antiácidos? Los inhibidores de aroma de protones. ¿Cuántos son antiácidos? Malagrato. No sé, no lo considero tan antiácido, pero ya, no es tan mal. Alendronato, el alendronato es un fijador del calcio, lo que tiene osteoporosis, que también es gastrolectivo. Esos medicamentos gastrolectivos significan que dañan la mucosa gástrica. En el caso de los AINES, este es por contacto. El alendronato por contacto daña la mucosa. El caso de los AINES, no, por si acaso. ¿Qué significa? Que no importa que se lo pongan por donde se lo pongan, igual va a provocar gastritis, por ejemplo, de la COX-2. Se lo ponen en vena, por ejemplo, el ketorolaco, pero se lo estoy poniendo en vena. ¿Qué tiene que ver con esto? Está inhibiendo la COX-2. En vena, intra, donde sea que se lo pongan, va a provocar gastritis. Tenemos un algoritmo para el diagnóstico de la disfagia. Disfagia, nos hacemos una pregunta. Dificultad al iniciar la deglución o cuando se atasca el alimento después de la deglución. Si es al iniciar la deglución, no hay mucho problema. Ya sabemos que es orofaringe y hay que buscar un problema neurológico. Si es después de la deglución, pensamos en la disfagia esofágica. Preguntamos, ¿es solamente con sólidos o es también con líquidos? Si solo es con sólidos, tenemos que pensar en una obstrucción mecánica anatómica. Y nos hacemos la pregunta, ¿es intermitente o es progresiva? Si es intermitente, hay que pensar en el anillo esofágico de Schatzky. Si es progresiva, preguntamos, ¿hay pirosis crónica? Si es pirosis crónica, estenosis péptica o el esófago de Barrett. ¿Qué era el esófago de Barrett? Ya les he enseñado. Es la base del epitelio del esófago. Así que es lo importante de saber que hay esófago de Barrett, que lo consideramos una lesión precancerosa. Si hay pérdida de peso o tiene el paciente más de 50 años, hay que pensar en cáncer de esófago. Disfagia esofágica. Si es con sólidos y con líquidos. Trastornos neuromusculares. Si es intermitente y hay dolor torácico, hay que pensar en espasmo esofágico difuso. Si hay pirosis crónica, es progresiva, hay que pensar en esclerodermia. Si aparte hay regurgitación, pérdida de peso o síntomas respiratorios, hay que pensar en acalgas.
Al examen físico tenemos signos neurológicos de accidente cerebrovascular previo o signos de síndrome extrapiramidal, como son la tosis palpebral, debilidad muscular, pienso en miastenia gravis o distrofia oculofaríngea. Si hay... ¿Qué es síndrome extrapiramidal? ¿Quiénes son los síndromes extrapiramidales? ¿Qué es la vía extrapiramidal? ¿Quiénes están en la vía extrapiramidal? Los núcleos de la base, ¿quién? Son los que tienen que ver con el Parkinson. Entonces, tengo tosis palpebral, tengo debilidad muscular, pienso en miastenia gravis, distrofia oculofaríngea. Si tengo hiporreflexia y piel seca, hay que pensar en hipotiroidismo. Si tengo una adenopatía cervical o supraclavicular, más que todo supraclavicular izquierda, hay que pensar en cáncer de esófago. Más que cáncer de esófago, cáncer gástrico, me acuerdo la adenopatía supraclavicular. Malignidad. Esclerodactilia, otro. ¿Qué es esclerodactilia? Esclero, ¿qué significa? Esclero, no. ¿La esclerótica cómo es? No. Duro. Está esclerosado, dice. Ateroesclerosis. Ateroesclerosis. Esclerosis es duro. Dactilia, que es una dactilia. Pero las tiras son estos dedos duros, ya no, los dedos se ponen duros. Y hay telangiectasias, hay que sospechar en esclerodermia. Cuando hay candidiasis oral, bueno, en realidad la candidiasis oral sospecho que es la candidiasis, no. Cuando veo el famoso Muget, Muget por dos es Muget es recién ayer, ¿por qué le decimos Muget? Porque yo siempre has mirado, Muget es candidiasis, ¿pero por qué le decimos Muget? Muget había venido una palabra francesa que significa lirios de no sé qué lugar, que se ven las flores blancas, no sé si han visto esas flores blancas en el bosque, se ven como unos hongos de la cándida. Entonces dicen Muget. Y en el hospital les encanta decir Muget, no les dicen candidiasis. Por algo. Trastornos de la digestión. Tenemos la dispepsia. ¿Qué dice la dispepsia? Dolor, malestar localizado en el abdomen superior, crónico, a menudo desencadenado por la ingesta. En realidad, dispepsia más fácil es dificultad para la digestión. Eso es dispepsia. ¿Y qué tiene esa dificultad para la digestión? Hay saciedad precoz. ¿Qué es saciedad precoz? Tienen distensión abdominal, tienen eructos, tienen acidez, tienen ardor, tienen náusea. Todo esto tiene la dispepsia. El comité de Roma 3, en realidad el comité de Roma 3 se reunió para aclarar lo que es el síndrome del colon irritable, que es una patología bastante compleja, que incluye al psiquiatra y demás, por una alteración de varios mecanismos, pero incluye a la dispepsia. Y dijeron que la dispepsia es plenitud postprandial o síndrome de distrés, saciedad precoz. Dolor o ardor epigástrico y síndrome de dolor epigástrico. Ese dolor epigástrico, ¿qué tipo de dolor es? Es muy común. Afecta entre el 20 o 40% de la población tiene dispepsia. Y 40% de estas dispepsias son de origen orgánico. 60% es idiopático. Quiero que llegas a saber por qué tienen dispepsia. Son esos pacientes que comen y se quejan, se me hincha el estómago, me arde, me duele y demás. Sensibilidad, la física está distorsionada. Estos pacientes muchas veces tienen mayor sensibilidad que la gente debería tener al ácido. 40 a 50% de los casos de dispepsia están provocados por gastritis secundaria al Helicobacter. Trastornos motores, retraso de la evacuación gástrica por disminución de la movilidad del intestino delgado.
vomitar. Trastornos psiquiátricos. Son pacientes con bastante ansiedad que tienen aumento del nivel de somatización. ¿Qué será aumento del nivel de somatización? Pacientes que están seguros que tienen algo malo y que les está doliendo porque tienen algo malo en el cuerpo y siempre tienen molestias. Y cuando les hacen los estudios complementarios, todo suele estar normal. Teoría de la percepción visceral aumentada. Son pacientes que sienten cómo está su cuerpo. Entonces están más pendientes de cada cosa que vayan molestando. Y que tienen cierto grado de intolerancia alimentaria. Todos esos se quejan de dispepsia. Clasificación. La dispepsia esencial se clasifica tipo reflujo. Reflujo gastroesofágico, ¿qué es? Y por tanto se van a quejar de pirosis intestinal y regurgitación ácida. Dispepsia de tipo ulceroso. Tienen dolores de epigastro, que es de tipo urente, calma con los antiácidos, despierta al paciente durante la noche y es de aparición intermitente. Dispepsia de trastorno de la motilidad. Esto se va a ver con saciedad precoz, distensión postprandial. ¿Qué es la distensión postprandial? Náuseas y vómitos que habitualmente no tienen dolores. Todos han tenido dispepsia, pero ¿por qué tan común? Muy síntomas y signos de alarma que sugieren enfermedad orgánica. Si aparece uno de estos, que son que el paciente tenga más de 55 años cuando inició su dispepsia, anorexia y pérdida de peso, disfagia o disfagia progresivos, vómitos persistentes, hematemesis, ¿qué era? Ictericia, amarismo, patito, anemia, utilización de AINES de forma crónica, antecedentes de fracasos terapéuticos previos, antecedentes familiares de cáncer gástrico y antecedentes de cirugía gástrica. Es muy probable que sufran porque está alterada ya la pero ya, el problema de la manga gástrica. ¿Saben todo lo que es manga gástrica? ¿Qué es manga gástrica? No. Es la cirugía bariátrica. La manga gástrica. Una banda. Pero cualquiera de esas bariátricas, lo que quieran, pónganle unos saques. Todas esas cirugías, ¿a quién se les hace? Porque ya están mal hacer la cirugía. Antes de la cirugía, ¿qué tienen que hacer? La cabeza. Luego que esté ya bien, más o menos, la cabeza. Recién la cirugía, porque si no van a volver a engordar. Porque ¿qué va a pasar con ese estómago que le han cortado un pedazo? Si siguen comiendo, ¿qué les va a pasar? Va a volver a crecer, no va a quedar en nada. Siempre, no se olviden, todos estos pacientes siempre. Dispepsia esencial, hepático ulcerosa, como diagnósticos diferenciales, la úlcera péptica, cáncer de estómago, litiasis, pero ¿qué es la litiasis vesicular? Pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, parasitosis intestinal, lesiones causadas por AINES, aspirina, hierro o antibióticos, dispepsia sin enfermedades de reflujo gastroesofágico o ingesta de AINES. Tenemos que pensar, si el paciente tiene más de 55 años o tiene síntomas de alarma, directo endoscopía. No solamente endoscopía, endoscopía digestiva alta. ¿Qué significa eso?
una endoscopía digestiva? Una cámara, pero que puede ser directamente la persona. Voy a ver lesiones, si hay una lesión que me habla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso, siempre. Aunque a veces les digo, porque el mismo hospital hace endoscopía y no hace biopsia. Imagínense, hace 12 si tienen menos de 55 años y no tienen signos de alarma o síntomas de alarma, tengo que hacer prueba para el Helicobacter pylori, que está aquí con el aliento. Si sale negativa, hago una prueba con inhibidores de bomba de protones, como cuál, por 4 a 6 semanas. Si fracasa ese tratamiento, hay que renovar el diagnóstico. Si es positivo para el Helicobacter pylori, hago el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento del Helicobacter? Y así que hay que pagar. En esto de terapia más o menos, en realidad ya pueden haber 4 años de tratamiento. Pero vamos, ya, 2 antibióticos. ¿Qué más? Inhibidor de la bomba de protones. No es buen nombre. Los botones. A ver, inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué hacen los inhibidores de la bomba de protones? ¿Y eso qué hacen? En vez de liberar ácido, liberan agua. Tienen que ser eso. Sin eso no funciona el tratamiento. ¿Por qué? Porque el corte tiene el discurso de manera así. En eso no vive. No es ese asociado que no es suficiente, son 4 horas. Una variedad de varias cosas que ni han escuchado. Puede ser medicina medicamentosa, puede ser medicina. Hay otras opciones de antibióticos que ni me acuerdo cómo se usan. Yo hay. Así que, y además están la claritromicina tiene otro problema, en el gastrolesina. Entonces, si alguien tiene gastritis, le doy eso, ¿a qué gato le va a doler? Hay que evitar que hagan resistencia, ¿no? Si no funciona algo, revalúa el diagnóstico. Pasamos a náuseas y a vómitos. ¿Qué son las náuseas y vómitos? Respuesta sintomática inespecífica a gran variedad de condiciones. Más o menos como la fiebre. ¿Cuándo tienen náuseas y vómitos? Pasadas, cuando tienen infecciones, cuando tienen laberintitis, cualquier cosa puede provocar náuseas. ¿Qué es el vómito? El nombre adecuado del vómito es expulsión violenta. ¿Qué es una expulsión violenta del contenido gástrico? ¿Qué son náuseas? Deseo y quiero vomitar. Pero no vomito. Cuando hacemos la historia clínica, ¿cómo escribimos en la historia clínica? Tengo náuseas. ¿Qué escribe? Paciente refiere desde hace 4 días náuseas. Tienen que especificar si vomita o no. Que llegan a vómito de tipo bla bla bla. O que no llegan a vómito. Muchas veces tienen náuseas y no tienen. Y si tienen vómito, ¿cómo describo el vómito? ¿Qué tipo de vómito es? ¿Cuántas veces ha vomitado? Si es abundante. Tiene todos esos detalles. Aquí vengo con la hematemesis, que ya me han dicho que era hematemesis. Arcadas. ¿Qué son las arcadas? Son contracciones musculares torácicas, abdominales, antes de vomitar, que pueden o no estar, no es lo mismo que las náuseas. Las náuseas es la sensación. Las arcadas son las contracciones. Pero si tengo contracciones, voy a provocar cambios en las presiones del esófago. Y si no vomito, me puede pasar algo más. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, las pacientes con anorexia, ¿qué hacen? Están cambiando las presiones, están provocándose arcadas y se pueden romper el esófago.
Regurgitación, ¿qué sería? Que vuelve el contenido del estómago hacia la víscera, sin que haya náuseas ni ataques. Rumiación, que es cuando vuelve el contenido del estómago a la cavidad oral, sin vómitos, náuseas ni ataques. Mastican un poquito, vuelven a comer. No es suficiente, falta todavía mis arvejas. ¿Por qué le dije rumiación? ¿Quiénes son los rumiantes? ¿Por qué no tienen que hacer eso todo el tiempo? Bueno, los humanos no deberían hacer eso. Los bebés no tienen tipos y clasificación. Aquí está lo que decía su compañera. Tipos de vómito. Vómito alimenticio. Es alimento sin digerir. Si el alimento está sin digerir, sale su abejita y su papita. Estenosis grave, acalasia o divertículo de Schenker. Tengo que pensar. Si el alimento está parcialmente digerido, hay que pensar en gastroparesia, obstrucción pilórica o el síndrome pilórico. Les dije que era síndrome pilórico. No. ¿Qué es el síndrome pilórico? A ver, ¿dónde está el pilo? Pilo. Entonces es la frontera entre el estómago y el duodeno. El síndrome pilórico hace que no pasen los alimentos del estómago hacia el duodeno. Y si no pasan los alimentos, ¿qué va a suceder? ¿Se acuerdan la calasia? Algo parecido. El síndrome pilórico generalmente es por estenosis, por úlceras. Úlceras pilóricas, esas úlceras pilóricas provocan estenosis. Y eso va a dificultar el paso del alimento. Y por tanto, ¿qué le va a pasar al paciente? No puede pasar. Va a haber un mega estómago. ¿Y se va a poder nutrir el paciente? No. Al examen físico podemos el espacio biográfico. Puedo tocar el estómago. ¿Cuántas horas tiene que estar la comida en el estómago? 4. 2 a 4 horas. Y si está más de 4 horas, tengo que sospechar un síndrome pilórico. Por ejemplo, un paciente que después de 6 horas de haber comido vomite, oiga, seguramente que ya no debería vomitar nada, más flemas, saliva. ¿Ya? Entonces ahí el síndrome pilórico. ¿Gastroparesia qué es? Paresia, ¿se acuerdan de mi paresia qué era? Gastroparesia qué será? Es como un estómago perezoso. Su peristaltismo está disminuido. Importante, igual. Si vomita bilis, excluye que la obstrucción sea proximal a la ampolla de Barton. ¿Por qué? ¿Dónde se ve la ampolla de Barton? ¿Dónde está la ampolla de Barton? Entonces, si hay bilis, seguro que el problema está después. Entonces ya está excluido el síndrome pilórico, está excluida la calasia y demás. Hematemesis. De aquí van a salir unas 10 preguntas. Porque es un cascada. La hematemesis es un sangrado proximal al ángulo de Treitz. Ahora sí les voy a enseñar a detalle esto. Les voy a repetir muchas veces porque vienen varias cosas que salen de aquí. ¿Dónde está el ángulo de Treitz? Es el ligamento de Treitz. ¿Dónde está eso? ¿Qué le dice? Pero es el lugar justo del ángulo de Treitz que está tocando. Ese ligamento divide una parte del duodeno con el, o sea, desde el esófago hasta el ángulo de Treitz va a venir una patología, de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega el ácido gástrico, no pasa del ángulo de Treitz. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay lo que se llama la hemorragia digestiva. ¿Qué es hemorragia digestiva? Sangre en alguna parte del intestino. La hemorragia digestiva se clasifica tanto que los cirujanos ven la hemorragia digestiva baja y los internistas ven la hemorragia digestiva alta. Así de diferente es, porque el tratamiento es totalmente diferente. Uno se opera y el otro
digestiva alta está por encima del ángulo de Frey, la baja por debajo. ¿Cómo me voy a dar clínicamente cuenta? ¿Cómo voy a diagnosticar al paciente? Si la hemorragia es alta, está en contacto con el ácido clorhídrico, ¿qué le hace el ácido clorhídrico a la sangre? Eso. Entonces, ¿cómo va a ser por ejemplo, las deposiciones del paciente? ¿Qué color van a ser en una hemorragia digestiva alta? Color redondón. Se llaman deposiciones belénicas. No solamente negras, van a ser negras alquitranadas, pegajosas, de mal olor. Y en hemorragia digestiva baja, ¿de qué color van a ser? Depende de qué tan vivo es, que más abajo. Pero no van a ser negras, porque no han estado en contacto. O sea, desde el ángulo de 3 para abajo, en cualquier lugar. Por eso les digo que es un cascada baja, ya tengo que casar. O sea, ¿qué más va a tener el paciente que tenga hemorragia digestiva alta? Hematemesis, vómitos con sangre. Vamos a ver ahora cosas más adelante. Vamos a avanzar. Como aquí, vómito en borra de café. ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice el daño mucoso? Es sangre que está en contacto con el ácido gástrico y por tanto es una hemorragia digestiva alta. Y nos dice generalmente que ha habido desgarro de la mucosa en borra de café, porque si es de una úlcera, generalmente sale hematemesis directamente, vómito sangre, no vómito borra de café. En este caso, ¿por qué? Porque no le da, tiene el suficiente tiempo como para que se digiera. En cambio, cuando es un sangrado masivo, el paciente vomita directamente. Y aquí viene el desgarro de la mucosa, se ve que patología en el Mallory Weiss. Ya les había mencionado, el Mallory Weiss, ¿qué es? Es el desgarro longitudinal de la mucosa esofágica. ¿Y en quiénes vamos a ver eso? En los alcohólicos, por ejemplo, en los pacientes con anorexia, que todo el tiempo están con arcadas, terminan desgarrando esa mucosa gástrica. Si el vómito es fecaloide, ¿qué será un vómito fecaloide? Bueno, si es fecaloide, se le parece, no es exactamente, pero podría ser. ¿Y por qué tendría un vómito fecaloide con olor pútrido? Ajá, pero habrá bacterias de ese tipo en el estómago. Ah, ¿dónde será la obstrucción? Sí, si está obstruido, voy a tener. ¿Qué debería estar obstruido? ¿El ilio? Si vomito lo que del ilio, voy a vomitar aquí. ¿Qué debería estar obstruido? Colónicas. O si no, una fístula. ¿Qué es una fístula? Comunicación entre dos cavidades. ¿Qué debería estar comunicado con el ilio? ¿Qué está tan cerquita? Eso es muy posible. Ahí tenemos obstrucción intestinal o colónica y fístulas gastrocolónicas. Pero intestinal y colónica. Tiempo del vómito. Si vomitan por la mañana, hay que sospechar el embarazo de las mujeres, uremia. ¿Qué será la uremia? Síndrome urémico. ¿Qué será uremia? Se contiene el aumento de la urea. ¿Por qué podría aumentar la urea en sangre? ¿De dónde viene la urea? Lo que dijo estaba bien. ¿De dónde viene la urea? De la digestión de las proteínas. Carne más que todo. ¿Y por dónde se elimina? Entonces, para que aumente mi urea en sangre, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar fallando el riñón que no puede alimentar. Pero depende de qué tanto aumenta. Por ejemplo, en hemorragia digestiva se ve un aumento de la urea con una creatinina normal. Pero no aumenta tanto, aumenta 80, 70. ¿Cuánto es la urea normal? Necesito que memoricen ciertas cosas. Porque siempre me pregunto en el hospital a los estudiantes, incluso no saben. Saben que la química se vuelve, ¿no? Grasa, pasa, ¿qué más? Creatinina, urea, todos esos valores. Pero no necesitan memorizarlos todos. Pero cuáles sí tienen que memorizar. Creatinina, urea, ¿qué más? No es lo mismo que urea, ¿qué más? Triglicéridos.
triglicéridos, colesterol, bilirrubinas, nada, ¿qué más? Hasta por así deberíamos meter otras cosas que pasan en casa, pero esas que les he mencionado, por lo menos esas memorícenlas, va a servir en la práctica. Igual que del hemograma que tienen que memorizar, el número de glóbulos rojos, el número de plaquetas, de blancos, aunque sepan eso ya. Entonces, si sube de 200 la urea, tienen el síndrome urémico y tienen náuseas y vómitos. Ingesta alcohólica, los alcohólicos son las sacarán. Aumento de la presión intracraneana. Esto me interesa que sepan, porque más adelante van a preguntarles cuando lleven medicina interna o neurología. ¿Qué será la presión intracraneana? PIC. Presión intracraneana. ¿Qué será la presión intracraneana? Presión intracraneana. Ahora, el cráneo se puede distender, no, solamente en los niños por sus fortanelas, ¿no? Pero en los adultos no. ¿De qué va a depender la presión intracraneana? Depende del contenido dentro de ese cráneo. Hay tres cosas que tenemos en nuestra cabeza, ahí adentro. ¿Qué tenemos dentro de nuestra cabecita? Uno, la sangre. Y lo que más hay es encéfalo, ¿no? Que eso incluye al cerebro, cerebelo, todo eso interviene en la presión intracraneana. ¿De qué se nutre el cerebro? Tiene que llegar esa sangre, por algún lado tiene que llegar. ¿Por dónde llega el cerebro? ¿Ah? Por la vena yugular. Ah, no es por la vena yugular. ¿Por dónde es? Carótida, ¿quién más? No solamente son carótidas. La vertebral, la basilar, por todas. Ahora, esa sangre para llegar, primero que está ahí arriba. Y para subir las cosas tienen que meterla. Segundo, tienen que vencer esa presión, porque si ahí está provocando una presión, todo eso no es fácil entrar ahí. Para lograr ingresar ahí, hay que vencer esa presión. Y para que logre eso necesito que tenga una. ¿Cuál es la presión más importante? La presión más importante. ¿Sí? ¿Cuál es la presión más importante? ¿Cómo le importante? Si les he preguntado en el examen, me han respondido. La presión arterial media. Entonces, mi presión arterial media va a depender de mi PIC. Si tengo algo que suba mi PIC, ¿qué puede subir mi PIC? Estoy tranquilo de un día a otro, estoy pasando por acá y me atropello. ¿Qué ha pasado? Un golpe en la cabeza. Un edema cerebral, que haya una hemorragia, un hematoma subdural, una epidural, cualquier cosa que no estaba ahí, pero ahora está ahí. Porque tengo una hemorragia, un accidente cerebral hemorrágico, y ahí tengo un montón de sangre que no estaba ahí. Eso está elevando de golpe. Ayer no estaba, hoy día está, y de golpe empieza a subir la PIC. ¿Qué va a pasar con mi presión arterial media? ¿O qué debería hacer? Ya ve que era lógico y que es cierto. Si mi PIC sube, ¿qué va a pasar? ¿Le va a costar a la sangre llegar? Entonces voy a hacer isquemia. Para que no haya isquemia, como la prioridad del cerebro, ¿qué tiene que hacer mi presión arterial media? Tiene que aumentar. Sí o sí, porque si no aumenta, voy a hacer isquemia. Por eso son los pacientes cuando tengan este tipo de eventos, no les ponen antihipertensivos que llegan a los centros de salud. El paciente es hipertenso, le ponen hipertensos, igual llegan y hasta peor todavía. Primero evalúen por qué ha subido la presión. Y luego hay que mantener presiones arteriales medias altas. No tanto que para que van a sangrar. Hay unos rangos que se van a mantener muy bajo ahí. Calma. ¿Ya? Y todos estos pacientes que tienen, ay, ¿cómo puedo resolver el problema del aumento de la presión intracraneana? Si tengo un coágulo ahí, ¿qué hago? Listo. Y si no, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si tengo un ACV isquémico, si está hinchando el cerebro, ¿qué hago? Bueno, una craneotomía descompresiva para que el encéfalo hinche hasta pasan los días y va a volver. Porque si no hago eso, ¿qué va a pasar? Va a haber isquemia. Y el paciente, si es isquemia, va a hacer una herniación. Cualquier tipo de transmedular, subpalaciana, amigdalar, me va a hacer parada respiratoria. Si hago parada respiratoria, ¿puedo vivir? No, no.
abdominales son. Y estos pacientes, uno de los signos que tienen son vómitos. Ahora, cuando los vómitos son neurológicos, son especiales, son diferentes. ¿Eso qué significa? En escopeta, ¿no? Hasta el teto está muy bien. Ojo con eso. Una hora después de la ingesta, secundario a gastroparesis. Esa gastroparesis es más frecuente en pacientes diabéticos. Varias horas después de la ingesta, si son 6 horas, es un síndrome virólico. Si son vómitos continuos, anorexia nerviosa o cuadros conversivos. ¿Qué será un cuadro conversivo? Síndrome conversivo. El paciente está con HI, le dicen en el hospital. Un paciente que ha salido de su sangre síndrome anteriores, novio y hiperventilan. Eso se llama cuadros conversivos sistémicos. Y les da náuseas. Síndrome de vómito cíclico es más común en los pacientes pediátricos. Empiezan a vomitar en ciclos intermitentes durante todo el año, 8 veces al año. Síntomas asociados: dolor antes del vómito. Si duele antes del vómito, hay que sospechar en patología filial como cardiología. Patología, ¿qué es la colecistitis? Colecistitis, inflamación de qué? Colecistitis es colelitiasis. La colelitiasis puede provocar colecistitis. La coledocolitiasis. Coledocolitiasis es la glucosidad. Eso igual va a entrar al examen. ¿Cómo que después de que les explico? Entonces igual vamos a volver a ver. Dolor abdominal que alivia con el vómito. Ahí tengo que empezar en úlcera. Van a ver que hay una diferencia entre la úlcera gástrica y la duodenal. Pérdida de peso, cáncer, úlcera, o puede haber una obstrucción pilórica. Si hay zumbido, vértigo, el síndrome de Meniere. Vértigo, cefalea, alteración de la conciencia, alteraciones visuales, rigidez de nuca. Patología del sistema nervioso central. La rigidez es más de meningitis, no solo de meningitis, hay una más. La hemorragia subaracnoidea. Sí, no es meningitis. Si hay fiebre, diarrea y mialgias, ¿qué tengo que sospechar? Infección. Hay algo que se llama infección gastrointestinal, algo que se llama gastroenterocolitis aguda. Por todos lados. Complicaciones. El síndrome de Mallory-Weiss, ahí está. Mucosa, este es peor. El síndrome de Burghagen. El síndrome de Burghagen es cuando no solamente se desgarra la mucosa, se perfora el esófago. Si se perfora el esófago, ¿qué le va a pasar al paciente? Que sale de salchipapa directamente. ¿A dónde va a salir el contenido químico? Voy a provocar una mediastinitis con 95% de mortalidad. Esto no ha llevado todavía, pero van a llevar. Esto es una neumonía por broncoaspiración con su broncograma. Van a ver perforación. Viene por el cambio finalmente por las caras. ¿Qué más? Ahí el paro, güey, como usted está, porque es contexto clínico. Urgencias abdominales. Apendicitis, colecistitis, pancreatitis, peritonitis, obstrucción intestinal y obstrucción de vía biliar.
alteraciones del tubo digestivo, cualquiera aquí. Dispepsia, úlcera péptica, gastroparesia, disemias gástricas, obstrucción pilórica, gastroenteritis, eosinofílica, obstrucción intestinal, intoxicación. Infecciones sistémicas agudas, otitis media, meningitis, hepatitis. ¿Qué es una mielonefritis? Vamos a llevar infecciones. No solo pielos muy fieles, una infección del riñón, que está dentro de las infecciones urinarias altas, que también vamos a llevar en el examen, va a haber en el examen, porque vamos a llevar nefrourológico, que creo que no están las diapositivas. Ya está este bloque, el MS. Sí. Me falta porque estoy haciendo las de nefrourológico, que son unos cuantos temas, que es la semiología nefrourológica, entra infección urinaria, cálculos renales. Patologías del sistema nervioso, movimiento de la pica, tumores cerebrales, accidentes cerebrales, meningitis, hidrocefalia. ¿Qué es hidrocefalia? Enfermedades de la verícola, enfermedades de Menier, infecciones como cinetosis. ¿Qué es cinetosis? Más o menos. Esos pacientes que suben a la montaña rusa y luego están sonados de todo por el movimiento, hay una descoordinación. O por ejemplo, esos pacientes que están leyendo en el micro, empiezan a tener mareos. O esos pacientes que están mirando por la ventana cortando los árboles, ese movimiento se descoordina. No, embarazo, hiperémesis. ¿Qué es hiperémesis? Gravídica. ¿Qué más? Hígado graso. Enfermedades cardíacas del infarto agudo miocardio. ¿Por qué vomitar? Si se inflama, porque cuando hace infarto está apoyando el tejido, está apoyado sobre el tejido. La insuficiencia cardíaca, parecido, pero también hay por la congestión hepática. Enfoque diagnóstico. Anamnesis, tengo que determinar la duración de las náuseas y vómitos. Y al examen físico, fuera de si es que llego a ver signos de deshidratación, porque el paciente con vómitos que se va a complicar. Si vomita mucho se va a ir deshidratando. ¿Y por qué? Porque ni siquiera va a poder consumir líquidos ni alimentos. A eso también se anota en la historia clínica. Paciente con náuseas y vómitos hasta la intolerancia oral, los que no pueden tolerar nada. ¿Qué les va a pasar si no toleran nada? Se van a deshidratar. Y por tanto tengo que ver los signos de deshidratación como el signo de que no le hacemos aquí. El signo de pliegue aquí no le puedo hacer. Tengo que ver si hay distensión abdominal. Tengo que ver si hay peristalsis. ¿Cómo voy a evaluar la peristalsis en el examen físico? ¿Qué es la peristalsis? ¿Cómo podría evaluar el examen físico? ¿Qué comprende? Eso. ¿Cuál es el orden del examen físico? Tengo que ver eventuaciones y hernias. Mejor, nos vamos a saltar aquí la cicatriz, debería estar aquí abajo. Eventración y hernia. ¿Qué es una hernia? La protrusión de algo. La salida del contenido de lo que sea que esté, en este caso, aposital. ¿A través de qué? Si es anatómico se llama hernia. Y si el orificio no es anatómico, es postquirúrgico, es artificial, se llama eventración. No, más o menos. Y por ejemplo, ustedes tienen que cicatriz.
directrices que tengo que evaluar, fluidos hidroaéreos que debería estar uno en el otro, y tengo que evaluar ictericia, porque el aumento de la bilirrubina me puede provocar náuseas y vómitos, en el caso de las hepatitis.